Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Un saludo a todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio y de la televisión. Este es su programa Claro y Oscuro. Hoy queremos compartir, estimado radio escucha y televidente, un programa que va a incluir lo que viene siendo pues, la historia, la cultura, la religión, dentro de lo que viene siendo en nuestro continente precisamente americano. Queremos desde luego enviar un mensaje y también compartir un punto de vista con relación a las próximas festividades que están por celebrarse en la República Mexicana, en algunos consulados precisamente en donde México tiene presencia, tanto en Centroamérica como aquí en los Estados Unidos. Nos hemos acostumbrado culturalmente, históricamente, a tener celebraciones. Hablo de la comunidad, en este caso, digamos, mexicana, inmigrantes mexicanos, que se dan cita los días 5 de mayo para las celebraciones de una batalla que nos llena pues de orgullo, que nos llena de mucha satisfacción. En este mes de septiembre, en muchas partes del mundo, vuelvo a repetir, se está llevando a cabo lo que es la celebración de la independencia de México. Hoy queremos en este programa de Claro y Oscuro abordar el tema de lo que viene siendo la religión y lo que viene siendo el aspecto cultural, en este caso de la República Mexicana. Trataremos el tema de la independencia. Es algo que realmente, estimado radio escucha y televidente, nos debe llamar la atención por una razón. Pareciera ser que en cada una de las grandes, digamos, pues iglesias, catedrales en la República Mexicana y en el extranjero, se oye el resonar de las campanas precisamente allá en México, Ciudad de México, hoy conocida como tal, en Guadalajara, Jalisco, Monterrey y en los grandes, digamos, estados donde se lleva a cabo esta celebración y sobre todo en el Bajío, en aquel lugar de Dolores, en donde las campanas, y esto da inicio precisamente a la reflexión de nuestro tema, pero antes de continuar, quiero presentar a quienes me acompañan aquí en cabina. Mauricio Castillo, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, gracias a Dios. Me da gusto que vengas a participar una vez más. Fidel Amaya, ¿cómo aquí estamos? De nuevo, con el mismo entusiasmo de siempre. Que andabas por allá de vacaciones, andabas de gira. Un ratito. Nada más. A El Salvador. Qué bueno. A Dios, aquí estamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo encuentras tu país? No, pues imagínese nomás, su país uno lo ama tanto que no quisiera volverse. Qué bueno, me da gusto. Eres nacionalista, no cabe duda. Santiago Vázquez. Sí, un placer nuevamente estar en tu programa, Rubén. Adelante. Un nayarita jalisciense y a la vez chilango, de todo un poco. Su servidor Rubén Aguilera Martínez en la conducción del programa. Bueno, decimos, vamos a abordar este interesante tema que viene siendo la independencia de México. Hace algunos 3, 4 años se me invitaba a un programa en la ciudad de Guadalajara, en donde se trató precisamente un día como hoy el tema de la independencia de México. Les comentaba yo a aquellas personas que nos estaban escuchando en ese entonces sobre lo que viene siendo la falacia de una iglesia que se ha manejado a través de los siglos con muchas mañas, muchas, digamos, formas de querer manejar las dos caras y jugar, digamos, con la inteligencia del pueblo, pero que a final de cuentas todas las cosas tienen su nombre y es importante poner los puntos sobre las íes. ¿Qué hay en relación a la independencia? Se oye el replicar de campanas ese día 15 de septiembre, pero de una manera retiñen tan fuerte
en todas las parroquias, en todas las catedrales, como anunciando que la iglesia y que el clero formaron parte de la independencia de México. Yo creo que a lo mejor ustedes en sus países, sea El Salvador, sea digamos Honduras, sea Guatemala, creo que sus países también han pasado por este tipo, digamos, de experiencias, en donde la iglesia toma un rol, un papel, digamos, de, vamos a decir, libertador, pues de ser libertadores, son los protagonistas de las fiestas, y nos quieren dar a entender que ellos formaron parte de esa independencia que gozan los países. Estimado radioescucha y televidente, fue todo lo contrario, todo lo contrario. Ese repicar de campanas que escucharemos el día 15 de septiembre, a lo mejor en algún consulado en México, en donde estará presente algún clérigo con su alzacuellos y a lo mejor enarbolando la bandera de México, sino como protagonista estará ahí como invitado, vamos a decir, de aquellos funcionarios que en su credo, pues les dan ese juego para tratar de tenerlos contentos. Pero no nos dejemos engañar, estimados radioescuchas y televidentes. No es así la verdadera historia de la independencia de México. Y es aquí donde quisiera ir comentando con ustedes qué hay atrás de esta llamada independencia. Bien, tradicionalmente la jerarquía católica ha estado contra las libertades y contra el progreso de México. En la colonia, apoyó la persecución de los disidentes mediante el Tribunal del Santo Oficio. Se opuso a la independencia de nuestro país y a las leyes de reforma, lo mismo que a la Revolución Mexicana, y por el contrario, respaldó la dictadura de Victoriano Huerta en los años 20. Organizó la Guerra Cristera para recuperar sus privilegios. Ahora, en el marco de las celebraciones del Bicentenario, esto se hizo exactamente cuando se iban a cumplir los 200 años de la independencia en nuestro país. Hablamos del Bicentenario. Y queriendo limpiar su imagen, pero sin abandonar desde luego sus tradiciones, posiciones reaccionarias, en esa misión encomendada al arzobispo de Morelia, Alberto Suárez India, quien encabezara la representación clerical de ese evento, cabe recordar, estimado radioescucha y televidente, que Suárez India ha sido cercano al presidente legítimo Felipe Calderón. Fue una maniobra que nos tocó vivir como periodista. Me tocó cubrir exactamente algunos de los eventos realizados tanto en Dolores como en la capital, digamos, del país, México. Estuve en un año siguiente en la ciudad de Guadalajara. Me tocó ver en la catedral la forma en que el clero romano, juntamente con los gobiernos del PAN, trataban de alguna manera de lavar una imagen, que no correspondía exactamente a la historia que ellos nos querían contar. Quiero comentarte algo, Roberto. A ver, adelante, Santiago, empezamos. En las escuelas, todos, desde que nosotros fuimos a la escuela, nos enseñaron que realmente Hidalgo es héroe de la patria y que realmente venía las libertades de Roma y de la Iglesia Católica. Eso es lo que nos enseñaron. Parte de la historia. Parte de la historia. Y los libros, desde luego, el texto es lo que nos enseñaron. Nos encaminaban a pensar que la Iglesia había tenido una gran participación. Sí. Afortunadamente, lo que es mentira, todo aquello que se hace en oculto, tarde o temprano sale, digamos, a la luz. Así es. Y creo que hoy estamos en tiempos, digamos, de modernidad, en donde a través de los medios de comunicación y a través de tanta información que tenemos, así es necesario que vayamos poniendo las cosas en su debido orden. Por ello, quiero dirigirme a todas aquellas personas
emigrantes, tanto de la República Mexicana, de todas las entidades federativas del país, como de Centro y Sudamérica, en donde en esta región tenemos millones de personas como emigrantes, residiendo en más de los 8 estados en donde aparece nuestra señal a través de la radio, como a través de internet. Hay una parte que me mencionabas tú con relación precisamente a lo que viene siendo la actuación, digamos, del clero. Y antes de que nos des parte de esa información que es interesante, ¿cómo ves, Fidel, este tipo de acciones con las que se pretende de alguna manera limpiar la imagen de un clero que ha estado metido hasta la cocina en todos los aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, de la educación, porque tenemos algunos puntos de referencia que van a ser muy interesantes, que vamos a abordar con usted? ¿Hasta dónde ha llegado la ambición de un clero que no ha sido realmente espiritual, que ha estado metido en todo, menos en lo que le corresponde estar, que es el cuidar de un rebaño espiritualmente para salvación de sus almas? Hay un dicho, es delicado esto. Hay un dicho ¿Sí? común que dice que no se puede tapar el sol con un dedo. Así es. Ahora ya es muy tarde para querer encubrir lo que han dejado atrás. Así es. Porque lo que han dejado atrás ha sido pura amargura, dolor, angustia en el pueblo. Sí. Como tú lo decías, hay muchas personas que no conocen de la historia aún de nuestros propios países. Sí, claro. Por eso son importantes estos programas, porque nos aclaran, Sí. nos hacen ver o estudiar para conocer de lo que ha pasado. Así Hay es, una interrogante, la cual nos dice, ¿por qué no le explican o le dicen al pueblo mexicano en verdad lo que sucedió? Cuando el peor enemigo del pueblo mexicano ha sido la Iglesia Católica. Definitivamente. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, el año 1521, los colonizadores se comprometieron a educar la población. Pasaron 300 años y el resultado de ello fue que el 98% del pueblo mexicano no sabía leer. Después de ello, aún antes del 1821, se encuentra en la historia que dice que reprobaron la migración y nadie podía vivir en México ni trabajar en México si no era católico. ¿Qué pasó después? Vino el gobierno de Estados Unidos y abrió las puertas a todo el mundo en general, sin importar religión, sin importar educación, sin importar raza ni color. Y todo el mundo corrió para Estados Unidos, de tal modo que dice la historia que en Texas solo quedaron aproximadamente 3.500 personas. El resultado ya lo sabemos. Sí. ¿Qué pasó después? Le fueron quitados los estados, ¿verdad?, que pegaban con México. Definitivamente. Para el año 1850 se encuentra en la historia que el 52% de las propiedades, los dueños eran sacerdotes. Y allí empezaron a imponer el diezmo y los impuestos. Tenían 2 diferentes cárceles, tenían 2 diferentes tribunales. Los pobres, los campesinos, los analfabetos no eran juzgados en los tribunales civiles de ellos. Tenían que ser juzgados en los tribunales de los españoles, Así de los es. sacerdotes. ¿Por qué? Porque estando ahí les levantaban falsas calumnias y los dejaban presos y les quitaban sus propiedades a la fuerza. Dejaban en la ruina. Los dejaban en la ruina. Fíjate que hiciste una observación que me gustaría, desde luego, bueno, tenemos tanto material que vamos primeramente por partes. Ahorita vamos a abordar el tema, digamos, de lo que es la educación, donde el doctor Luis Rodríguez habla exactamente sobre el pensamiento que tenía la clerecía y el por qué la desgracia que menciona Fidel de la ignorancia. Pasaron los siglos y la ignorancia era total, digamos, Sí. en la educación. Sí, así es. Cuando se supone que como maestros, educadores, evangelizadores, gente, digamos, de bien y de sabiduría, de conocimiento, iban a traer luz precisamente a nuestra nación, a nuestro continente. Pero era todo lo contrario, porque el pensamiento retrógrada de los religiosos iba más allá de lo concebible
¿Me permites un segundo, Santiago? adelante. Vamos a darle entrada a este punto, en donde, por ejemplo, se habla sobre la educación. ¿Cuál era el pensamiento de los clérigos? Danos una referencia, por favor, Castillo. Sí, no, ese ha sido el modus operandi, ¿verdad?, de esta Sí. organización. Dice aquí en este libro, una parte que vamos a dar lectura, y al implantarse, dice, la enseñanza socialista en México, redobló el clero sus esfuerzos contra la enseñanza oficial, diciendo en el púlpito y al oído de los confesados que era mejor que los niños entrasen burros a la gloria que sabios al infierno. Frase que alcanzó gran popularidad y en verdad que se antojaba preguntar si habría entonces gran número de arrieros desocupados en el cielo. Fíjate qué interesante, Fidel. Sí. Esto viene a calzar lo que tú haces mención con relación a lo que viene siendo la educación fallida, fracasada, por mentes retrógradas. Perdone, estimado radio escucha y televidente, no me refiero en sí al pueblo, me refiero a esos supuestos guías espirituales que se habían entregado a un materialismo total para tener el control de todo lo que era relacionado a los intereses del pueblo. Y en la educación estuvo un grande fracaso. Permitir o pensar que era mejor que nuestros hijos entraran burros al cielo antes que con conocimiento. Un atrevimiento desmedido. Fíjate que fuera totalmente Fuera del de lugar. contexto, fuera de Por algo contexto. Fox, como panista y heredero de toda esta estirpe, digamos, religiosa, por algo dijo Fox una ocasión estando en una gira presidencial a una mujer humilde campesina que se le acercó. Y le pregunta a Fox, ¿lees periódicos? Señor presidente, si no tengo para comer, ¿cómo voy a leer periódicos? Qué bueno que no leas, porque así eres más feliz. Qué mente retrógrada de un presidente, que en lugar, por decir así, de preocuparse en ver, digamos, el retraso cultural del país, del pueblo, la felicitara porque era mejor seguir burros. ¿Con cuánta razón sarcásticamente dice allí este personaje? Hablo del doctor Luis Rodríguez, un hombre que tuve la fortuna de conocer hace ya algunos años, cuando escribió parte de estos trabajos editoriales que dejó y que, pues por suerte tengo este libro en mis manos. Y aquí sigue diciendo algo muy interesante. Adelante, Dice, Castillo. Y actualmente continúa el clero combatiendo la asistencia a los planteles oficiales y aconsejando en cambio ciega obediencia al Papa y al cura Pruebas. Fíjate que de ahí el grande dilema que se dio en el gobierno de Fox y después de Felipe Calderón, de querer acabar con la educación oficial. Atacó de una manera sistemática la Universidad Nacional Autónoma de México, que está considerada uno de los centros de educación de más alto nivel en el mundo también. Y se dejó ir contra todo para recortarle recursos y empezar a dar una información equivocada sobre ese centro educativo a fin de aniquilarlo y darle entrada a la educación clerical. Qué astucia y qué torpeza de un gobernante que por intereses de sus antepasados trató de darle a México, ahora sí que donde más le podía doler, que era la educación. Bueno, es de pensarse, estimado radio escucha y televidente, pero vamos a continuar con el tema de la independencia. Quise hacer este pequeño sesgo para que nos demos cuenta hasta dónde la Iglesia ha llegado en su afán por querer tener el control no solamente, digamos, de la religión, sino de lo político y lo económico en nuestro país. Me decías tú acerca de lo que es la independencia. Adelante, Santiago, sí. El estudio de la historia de nuestro país, Rubén, nos muestra que ha existido una constante entre la Iglesia, entre el clero político y el Estado. Ha sido un combate a las grandes revoluciones de México. El Vaticano condenó a la Revolución de Independencia por conducto del Papa, así como a las de todas las colonias de España en América. Y hablando de todas las colonias se refiere
El Salvador, Honduras. Todo lo que estaba colonizado por ellos, así es. La iglesia combatió también la revolución de reforma, propiciando una guerra interna, la intervención francesa y la imposición de un imperio. La iglesia combatió a la Revolución Mexicana de 1910 también, y al producto más importante de esta, la Constitución de 1917, que forjó al México moderno. Como enemiga de estas revoluciones, ha estado siempre no solo en contra del progreso del Estado, como expresión de la nación mexicana. En esto, estimado radioescucha y televidente, es donde nosotros debemos hacer una seria reflexión. La iglesia, en los momentos de la independencia de México, echó ahí todo, digámoslo, se dice vulgarmente, toda la carne al asador, tratando de frenar precisamente la independencia, y cada una de las diócesis, cada una de los obispos, de los cardenales, trabajó arduamente, colaborando económica, física y aún, digamos, en la contratación, vamos a decir, de gente subversiva, fanáticos de la iglesia, para ofrecerle, digamos, a los enemigos de la independencia. En su momento, uno de ellos ofreció 10,000 caballos, otros ofrecieron ejércitos al servicio precisamente de los que iban en contra de la independencia. Económicamente entraron millones de pesos para tratar de fortalecer el levantamiento en contra de Miguel Hidalgo y Costilla y todos aquellos que buscaban la libertad precisamente del pueblo mexicano. Estamos hablando de gente pudiente, terratenientes, gente que de alguna manera tenía el poder económico para manipular a la sociedad, manipular, digamos, en este caso, a todos aquellos levantados y llevarlos a una guerra fratricida, donde iba a ser pues de muerte entre propios hermanos por los intereses de un clero que no tenía ningún interés por la independencia. Estimado radioescucha y televidente, se oye un poco fuerte, pero tenemos las pruebas históricas de cómo se comportó el clero, los prelados de aquel entonces, en contra de la libertad que hoy estamos disfrutando. Por eso decía tu servidor hace un momento, cuando oigamos el repicar de campanas en su máxima expresión, porque es parte de lo que hacen en donde se llevan la celebración de las fiestas de independencia, ya sean consulados o ya sea, digamos, algún parque, alguna área, digamos, de reunión para mexicanos, y si hay ahí una parroquia, ahí vas a escuchar el largo teñir de las campanas que empiezan a sonar y siguen sonando, queriéndonos hacer creer que ellos fueron los que nos dieron la independencia. Cuando las oigas sonar, me gustaría que hagas una reflexión sobre lo que hoy estás escuchando. No son ellos. Ellos fueron enemigos de esa independencia. Y las pruebas, vuelvo a repetir, están, digamos, en la misma historia de nuestro país. Lamentablemente, a veces no nos interesa mucho conocer nuestro pasado, y es ahí donde quedamos expuestos a volver a repetir la historia, porque así dice precisamente el dicho. El que no conoce su historia está próximo, condenado a volverla a repetir. Y esto, estimado radioescucha y televidente, es una realidad. Debemos conocer entonces qué hay atrás de todo esto. Hace 200 años, cuando estamos hablando del bicentenario que se llevó a cabo en la República Mexicana, en el 2010, en ese entonces, 200 años atrás, el prelado de Morelia, Manuel Abad y equipo, excomulgó a Miguel Hidalgo hace, si son 218 años a esta fecha, sí, en donde precisamente Manuel Abad y Queipo excomulgó a Miguel Hidalgo, colmándolo de maldiciones. Veas el artículo de la historiadora Laura Campos Jiménez, titulado La excomunión de Hidalgo. En esa excomunión, las palabras que este hombre pues dio en contra de Miguel Hidalgo fue una condenación desde la mollera hasta las uñas de sus pies. Lo maldijo todo. Y fue
maldición tras maldición. Maldición a sus ojos, maldición a su nariz, maldición a su boca. Todo su cuerpo. Todo su cuerpo lo detalla, maldito y maldito por haber logrado la independencia de México. Y ya sé exactamente en el 2010, se vino precisamente una lucha en donde de alguna manera la iglesia trataba, digamos, de borrar esa imagen y empezaron a buscar, cuando regresemos, porque estamos a punto de terminar este primer segmento, cuando regresemos vamos a ver cuál fue la forma legaloide en que pretendió la iglesia precisamente decir que no es cierto. Uno de los voceros de en ese entonces de la Catedral Metropolitana salió a los medios de comunicación a exclamar que era mentira, que la iglesia no había excomulgado precisamente a Miguel Hidalgo y que en ese entonces este personaje Iqueipo pues que no estaba ordenado como religioso y que por lo tanto la maldición no entraba, y empezaron a bajar de lo que es la astucia de un clero, argumentos. Que cuando ya se ve descubierto en su maldad, en su perversidad, busca siempre también las formas de querer echar por tierra lo que legalmente establecieron en su momento. Por eso es interesante, estimado radio escucha y televidente, nos sigan sintonizando. Vamos a ir a un pequeño corte en un momento, pero les pedimos síganos sintonizando. Vienen puntos muy interesantes que a ustedes les va a llamar la atención para que realmente veamos que no nos quieran ellos jugar con la inteligencia como pueblo, porque hoy más que nunca tenemos, digamos, las herramientas, los medios de comunicación, tenemos la facilidad de poder llegar hasta usted y empezar a esclarecer todo aquello que permaneció en oculto porque no estaba dentro de los intereses de una iglesia que, vuelvo a repetir, ha estado metida en todo, menos en el púlpito, menos en su ministerio, La verdad. para buscar el rescate de las almas. Y dices, Fidel, con mucha razón, en donde la verdad es lo que menos a ellos les interesa. ¿Un punto de vista antes de irnos? Sí, cómo no. La Iglesia Católica ha cocinado una chanfaina que solo ellos pueden ingerir, aunque después tengan que purgarse. Porque al decir que no excomulgaron a Miguel Hidalgo, pues es una total mentira. Tratar Ellos de mismos lo ocultar. tienen en la historia escrito. Así es. ¿Cómo lo pueden encubrir ahora? Eso les ha hecho daño ahora y su mismo aparato digestivo no lo puede digerir. Estimado radio escucha televidente, está usted viendo y oyendo Claro y Oscuro. En un momento regresamos, no le cambie, vienen cosas muy interesantes. Regresamos, estimado radio escucha y televidente, con su programa Claro y Oscuro. Quiero desde luego, estimado radio escucha, hacer una observación. Pareciera ser ruda la palabra, la expresión, cuando hablamos de mentes retrógradas, cuando hablamos de personas que tienen actitudes negativas, o simplemente que condescienden con que prefieren ver un pueblo ignorante, como en el caso de Fox, que ver un pueblo lleno de sabiduría, que prefieren ver, digamos, entrar burros al cielo, que entrar gente, digamos, con capacidad para haber hecho una reflexión. Estamos hablando de un retrogradismo que ya no puede perdurar, digamos, más en este tiempo. El programa que hoy estamos llevando a cabo se denomina La celebración de fiestas patrias. El clero romano está y ya ha estado siempre en contra de México. Pero ahora la jerarquía, que en su momento condenó ferozmente al padre de la independencia, quiere limpiar ese pasado vergonzoso alegando de una forma burocrática que la excomunión decretada por Abad Iqueipo no fue válida, dicen ellos. Han pasado más de 200 años y hoy incluso el cardenal Juan Sandoval Íñiguez sale con una,
Afortunadamente ya no está, digamos, como cardenal en Guadalajara, ya quedó fuera, pero dentro de la torpeza que manejó, se habló exactamente en el 1900, en 1810 y 200 años después, en 1910, habló precisamente tratando de darle descifrar por qué no era válida en ese entonces, digamos, la excomunión de ese religioso, el cual sentenció, repetimos hace un momento, desde la mollera hasta la planta de los pies y las uñas, maldición sobre Miguel Hidalgo, que fue, como es conocido, el padre de la patria, pero en una postura totalmente en contra del clero romano y del mismo Papa, porque el Papa autorizó precisamente el levantamiento del pueblo mexicano en contra de esa independencia. Bien, tenías tú por allí un comentario de... La postura, pues, que realmente... Adelante, adelante. Sí, mira, la postura que no compartió Juan Sandoval Íñiguez con los investigadores serios. A los no comulgantes con el Vaticano, dice que fue manipulador. Ante esto, la maestra y licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, Magdalena Matt, mencionó para una entrevista del programa Entre Cafés y Noticias de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana que el cura Hidalgo, aunque se arrepintió y fue perdonado, no comulgó, por lo que definitivamente murió excomulgado. La maestra dice que el artículo publicado por la Agencia de Fronteriza recorre el país hablando sobre el inicio de la independencia de México, que fue en el 2010, pero hoy cumpliría 2019, o sea, 219 años. Más o menos, sí. Dice, la mujer es directora del Instituto Especializado de Historia Independiente de la UNAM, que encabeza los festejos del Bicentenario de la Independencia. Hablamos lo que se dio exactamente en el 2010, que fue cuando se llevó a cabo el Bicentenario, ¿no? 200 Bien. años. La jerarquía de la Nueva España y en particular el entonces arzobispo de México, Francisco Javier de Lizama, apoyó la excomunión, como hace décadas hizo notar al historiador ruso en su libro La Iglesia Católica y el Movimiento de la Liberación en América Latina. Habla en 1980, pero la guerra de la jerarquía contra la independencia fue más allá de la excomunión al grado de que muchos curas realistas colaboraron en la lucha armada. Durante su estancia en la prisión de San Juan de Ulúa en 1817, Carlos María Bustamante escribió El Indio Mexicano o Avisos al Rey precisamente. La especificación de América Septentrional dice, obra donde dejó testimonios de la manera en que Calleja corregía a los insurgentes y del apoyo que para ello recibió de muchos religiosos católicos, opuestos exactamente a la independencia. Dice el relato de Carlos Bustamante, no sé si por ahí quieran participar con parte de esos comentarios, habla sobre el general Calleja, entró, dice, a Guanajuato, precisamente precedido de clérigos y frailes ordenados con grandes plumeros, de escarapelas, armado con sables, morunos, etcétera, que formaban la comparsa más ridícula que pudo idear Meese, dice Pedro, el titiritero, que divirtió, dice, a Don Quijote en la venta. Figúrense, el lector, un fraile carmelita con un par de carreteras y una carabina. Algo más, figúrese a un fray Juan de San Elías que iba, dice, de guerrilla, asesinando infelices indios. Fíjate lo que viene siendo esta parte, digamos que con sarcasmo escribe este personaje sobre lo que sabía del comportamiento de cada uno, digamos, de los clérigos. Y cuando habla de fray Juan de San Elías que iba, dice, de guerrilla asesinando infelices indios, dice, y que cuando los miraba ya moribundos, les exigía que se confesaran con él. Llenos de sangre. Digo, no solamente sanguinarios, Fidel, sino que inhumanos, ¿no? Perversos totalmente. Instinto animal. Con toda veracidad, la palabra en mayúsculas, ¿no?
luego de decir misa con las manos teñidas de sangre en la división de García Conde de que era capellán, añade algo más. Figúrense un fraile llamado el padre Chicharronero. Oye, en los tiempos actuales por ahí conocimos al pozolero, ¿no? Allí en Tijuana, ¿no? Sí. Hablamos de gente malandra que se dedicaba a deshacer cuerpos, digamos, humanos al servicio de los que él servía. Bien, Así es. pero imaginemos un sacerdote llamado el Chicharronero, porque frió a un insurgentes como un cochino en una paila. De aceite hirviendo. Figúrense a un fray Juan Herrera, franciscano guardián del convento de Tlaxcala, que salía a matar indios y volvía a su convento llevando en su sombrero por escarapela las orejas de los que pillaba. Oye. Terrible. Inhumano totalmente. Y sigue diciendo, Rubén, figúrenselo revelando la confesión sacramental del capitán Buen Brazo y sus compañeros en el pueblo de Tamalchalco, provincia de Puebla, diciendo al comandante don Calixto González de Mendoza, no merece la muerte por insurgente, pero sí porque ha vivido amancebado 12 años. ¿Y qué diré del obispo Vergosa de Oaxaca, que levantó un batallón de clérigos y frailes y mandó a los que pretendían órdenes y que se querían ganar su confianza, fuese a la guerra y que su favor sería a proporción de las víctimas que inmolasen para venir después a recibir en aquellas manos manchadas de sangre humana, el óleo santo? El óleo santo. ¿Qué diré de las indulgencias concedidas como si fuera a conquistar a Tierra Santa? Fíjate cómo realmente, y todo esto está dentro de la historia, estimado radioescucha televidente. Ofrecerle, vamos a decir, a aquellos que mandaban a hacer asesinatos contra sus hermanos, esa guerra fratricida. De acuerdo a la cantidad de muertos, que lo que mataban así era el premio que les daban. Y decirles que por ese servicio prestado precisamente a la iglesia, para protección de los intereses de la iglesia, porque no querían ellos la independencia del país. Claro que no. Estimado radioescucha televidente, que por ahí están sintonizándonos, la historia no miente, pero hay que saber qué historia es de la que estamos hablando. La historia de ellos presenta una cara muy diferente. Hablo de la historia de la iglesia y todos aquellos que a su servicio precisamente se han prestado para narrar lo que a ellos les conviene. No, la historia verdadera de lo que fue la independencia nos muestra claramente que los intereses de la iglesia estuvieron todo tiempo y en todo tiempo al servicio precisamente de ellos. Nosotros estamos hablando de una historia que fue la real, que es la verdadera y que nos debe ubicar. La iglesia no ha prestado ningún servicio que beneficie a nuestro país. Vamos a ir tocando desde luego en relación a este tema de la independencia, algo que nos va a llevar un poquito más a comprender el por qué el comportamiento de una institución que hasta el día de hoy no está prestando un servicio a la nación. Hasta el día de hoy sigue luchando por esos intereses que desde siempre ha salvaguardado, mandando a la muerte a todos aquellos que lamentablemente en su buena fe, o que lamentablemente en la ignorancia, o que desafortunadamente por el fanatismo, se prestaron y se siguen prestando a servir a una institución que hasta el día de hoy, estimado radioescucha y televidente, lo digo con pruebas históricas, actuales, de que no ha sido para bien de nuestro país. Por el contrario, ha sido en contra de los intereses de nuestra patria. ¿Cómo viene el control, vamos a decir, en este caso, de la riqueza del Vaticano? Yo creo que esto es interesante de alguna manera, Fidel. Por ahí el doctor Luis Rodríguez, vuelvo a repetir, un personaje que en sus últimos años me tocó, digamos, tener con él una cercanía a causa precisamente de sus escritos, y como periodista nos encontramos, digamos, en algunas ocasiones
Y fui de los afortunados que recibió uno de sus libros en donde narra con precisión hasta dónde ha llegado precisamente la Iglesia Católica en defensa de sus intereses. No en vano, estimado radioescucha y televidente, no en vano hicieron el gran esfuerzo para detener la independencia, y a todos aquellos grandes personajes que colaboraron con Miguel Hidalgo y Costilla, a todos esos personajes los excomulgaron bajo las mismas maldiciones, aunque a hoy, como dijo Juan Sandoval Íñiguez, aunque a hoy pretenda de alguna manera, digamos, decir que aquello no fue cierto, que fue un equívoco. No fue así. La historia es esa. Excomulgaron a todos aquellos no pueden cambiar la historia, que estaban buscando la independencia de nuestro país. Que no eran afines a sus intereses. Marca un poquito, Fidel, el por qué razón defendieron con tanta vehemencia. El clero, explotando la miseria de los indios y el fanatismo de los ricos españoles, acabó por absorber casi todas las propiedades de la Nueva España. Los ricos de la colonia, sugestionados por sus confesores, dejaban capitales muy considerables a la iglesia. Así, Álvaro Lorenzana, que edificó a sus expensas la suntuosa iglesia de la Encarnación y el enorme bello edificio del Hospital de Terceros, que dejó a su muerte, ocurrida en 1651, y la iglesia, además de 800,000 pesos en efectivo, varias casas, huertas y mobiliarios, 20,000 pesos para misas y responsos, 20,000 pesos para el convento de la Merced, en pequeños legados para cada una de las monjas, de importantes para los jesuitas. Este caso no era el único, otros muchos podrían citarse. En 1796 las rentas del clero solo en la Ciudad de México eran de 1,060,995 pesos, siendo el total de renta en las misas en la misma ciudad de 1,911,201, por lo que capitalizando el 5%, el importante de dichas rentas, tendíamos que el valor a la sola propiedad urama del clero en la Ciudad de México era de 21,212,893. Fíjate, Fidel Castillo, Santiago, sí, ¿por qué razón cuando decimos que la curia mexicana satanizó, con todas las maldiciones vertidas desde las plantas de los pies hasta el cabello de los héroes nacionales, tras haber afectado sus bastardos intereses, había una y muchas razones traducidas en millones y millones de pesos, que en ese entonces el clero tenía bajo control, porque todos aquellos, digamos, terratenientes, aquellos caciques, aquella gente española que había asentado sus reales, digamos, en todo el territorio, en donde más de las terceras partes del país eran propiedad, digamos, de la iglesia. ¿Cómo iban ellos a aceptar que llegara un cura que estaba viendo, digamos, la humillación de los indígenas, que estaba viendo la humillación del pueblo mexicano, y que no estuvo de acuerdo ya, digamos, en que eso se siguiera llevando a cabo por todos sus paisanos españoles? Entonces llega el momento en que se levanta para proteger, y la iglesia pegó el grito. Sí. Y hablamos desde Roma hasta todas las diócesis del país en el territorio mexicano, en un levantamiento, vamos a decir, social. Por eso decimos con mucha razón, todo lo que invirtió el clero precisamente para poder frenarles, no les bastó para poder lograr lo que ya México estaba esperando,
era un hasta aquí, ahora sí que llegaron al límite con tanta barbarie que ya el pueblo ya no los dejó avanzar. Y afortunadamente en 1810, a través de un cura, enemigo de la Iglesia Católica, porque en eso se convirtió. Por Y eso ahí vino precisamente la excomunión de todos esos héroes que mencionamos, digamos, en el grito de la independencia. Por eso es que precisamente fueron excomulgados y maldecidos por haber afectado los miserables intereses de un imperio. Amor por el prójimo. Esa es parte, digamos, de lo que se dio en ese entonces. Lo que mencionabas, millones más, millones menos, Fidel es algo que al clero le pudo, pero en gran y es manera. Sin contar la cantidad de propiedades que tenían. Bueno, pues eran dueños de fincas, haciendas, todo México. Más de las 3/3 partes del país, Fidel, ellos lo dominaban. Lo tenían ellos controlado. Sí. Hay otra cosa que me gustaría, desde luego, abordar también, estimado radio escucha televidente, porque entra dentro de los intereses de una iglesia que hasta este día sigue desmoronándose lamentablemente por no haber buscado el hablar con la verdad y ser honestos en su actuación. Lamentablemente va en caída libre a causa de tantos desaciertos que ha cometido. La riqueza que obtuvieron a través de la creación de santos es otro de los grandes dilemas que enfrenta el clero. Sí, yo creo que en eso valdría la pena, por decir así, el hablar desde dónde viene, vamos a decir, lo que estamos platicando fuera de cámaras, ¿no? Que qué orgullosos deben estar ustedes, ¿no? Porque les canonizaron a Romero allá en El Salvador, ¿no? Orgullosos, satisfechos ustedes. No, nosotros que les hayan... Sabemos la historia, los estoy comprometiendo, no digo, pero yo creo que las cosas hay que hay que llamarlas por su nombre. Es como en el caso de México, para que no sientan mal. En México eran 27 precisamente los levantados, los guerrilleros, vamos a decir, ¿cómo les llaman los terroristas? Porque de hecho eso fueron estos personajes. Que elevaron también a la nómina hablamos de aquellos que sirvieron al clero, exactamente en los tiempos de Calles, en donde al grito de Viva Cristo Rey, estos infames 27, vamos a decir, canonizados, elevados a los altares, donde Juan Sandoval Íñiguez les hizo allí un monumento, digamos, en el Cerro del 4, no sé cómo se llama, para poder hacer que la memoria de ellos se permaneciera para siempre. Estamos hablando de gente sanguinaria, asesinos, que fueron, digamos, los que dieron muerte, digamos, a miles de sus hermanos, aquellos que iban en aquel tren de Guadalajara, digamos, a México, y que estos infames descarrilaron y que murió mucha gente, y que pasados los años, Sandoval Íñiguez los haya, digamos, que elevado a los altares, invirtiendo muchos billetes, porque en eso no van de gratis, y no es el testimonio de santidad el que los eleva a los altares. No, sabemos que no es así. Es otro de los grandes detalles que tenemos que observar, estimado radioescucha televidente. ¿Por qué razón, digamos, un poquito con inquietud, externamos estos temas? Es que yo creo que ya se llegó a un punto en donde vemos nosotros, al despertar de nuestras conciencias, demandar que todas estas cuestiones que han tratado de ocultar, que en su momento han tratado como temas tabú que no deben tratarse, y que muchos, digamos, comunicadores lo callan, pues guardan silencio, ¿no? Como no importándoles realmente la desgracia que sobre nosotros cirnieron a causa de los desaciertos. Yo creo que en eso es tiempo, estimado radioescucha y televidente, se pongan las cosas, digamos, en su ideal dimensión, para saber de qué estamos hablando en cada una de las festividades que nos llevan allá precisamente a las catedrales, porque es ahí donde se va a pegar el grito de independencia. Estamos hablando entre el amaciato que hay, vamos a decir, entre lo que vienen siendo los gobiernos estatales, municipales y la iglesia. Entonces, en plena coordinación, unos ahí al lado de la catedral echan al vuelo las campanas, y el mexicano ahí despistado, aplaudiendo y
y echándole vítores, vamos a decir, a los jerarcas de la iglesia, cuando fueron los enemigos de la independencia de México. A la liberación del pueblo. Estamos hablando entonces de que este tipo de canonizaciones que llevan a cabo contra aquellos que les sirvieron los intereses en guerras fratricidas, estoy hablando desde la independencia hasta lo que viene siendo, digamos, en este caso, la guerra, digamos, de 1926, cuando Calles, en donde también hubo una gran matazón, digamos, de... Más de 250,000, dice la muchos historia. muertos en ese entonces, a causa precisamente de manos de personas que estuvieron al servicio de la Iglesia Católica Romana. Ahora, si fueron santos, ¿qué necesidad hay de pagar grandes sumas de dinero para subirlos a los altares? Para que los hagan santos. Todo esto, estimado radioescucha, televidente, debe abrir nuestras conciencias. No podemos seguir creyendo pie juntillas todo lo que nos han contado nuestros abuelos, tatarabuelos y toda aquella gente que en su fanatismo no vio la realidad que ahora nosotros debemos, digamos, ver. ¿Era gratis la canonización, Castillo? Claro que no. ¿Cómo se manejó desde hace muchos años? Pues siempre ha habido esos intereses de por medio, ¿verdad? No se lleva a cabo una canonización gratuitamente, ¿verdad? Los promotores de la misma son los que les toca costear dicha canonización, ¿verdad? Y llevan ante el Vaticano toda la información requerida por ellos para poder llevar a los altares a estos supuestos santos. Pero digo yo, ¿y qué autoridad tiene el Papa de poder hacer santo a alguien? Actualmente le llaman el Santo Padre, pero cuando muere todavía tiene que pasar un proceso para poder ser santo. Exactamente. Entonces, ¿cómo está eso? Cuando la enseñanza verdadera, los santos en vida buscan la santidad, no después de muerto. En este caso, hablas tú, primeramente, el primer paso, la canonización. Luego viene la beatificación. La beatificación. Cuando ya pasan a los altares. Algo realmente fuera de contexto. Fuera de lugar. Porque la santidad dentro del concepto cristiano se da no precisamente por tener que pagar, digamos, para un proceso y darme, digamos, un lugar que no merezco. La santidad se gana a través de las obras y a través de una vida de santificación, definitivamente. Entonces, ¿cómo es posible que en este caso hay por allí algunas cifras, una referencia a Santiago? Sí, la referencia es sobre la enseñanza. Ah, sí. Sí. Al implantarse la enseñanza social en México, redobló el clero sus esfuerzos contra la enseñanza Es con relación al control de los santos. Exacto. Nos habla en la página 99, parece que nos da allí una referencia. Sí, exactamente. De los precios. El costo. El punto que estamos hablando, sí. Okay. Dice, el Papa da la santidad a un muerto a cambio de centenares de miles de pesos, advirtiendo que si no se le dan todos los cientos de miles de pesos que pide, por decir unas cuantas palabras en latín, no hay tal declaración del que el fulano es santo. Sí. Dejemos que el mismo clero romano nos diga algo sobre este asunto y habla de la Sagrada Congregación, en la cual... ¿Hay cifras? Sí, las cifras... Reduce nada más a lo que viene siendo, en la página aparece en el 100, está el punto, digamos, donde hay algunas cifras nada más, porque el tiempo ya se nos fue. Por ejemplo, la canonización de San Bernardino costó 25,000 ducados de Otra oro. Más. Canonización de San Buenaventura costó 27,000 ducados Otra de oro. Más. Canonización de San Francisco de Paula fueron 70,000 Otra escudos. Más. Canonización de San Francisco de Sales, 80,000 ¿Cuánto escudos de oro. costará la de Juan Diego y que no era realmente un personaje inexistente, ¿no? Millones y millones de pesos. Estimado radioescucha televidente, se nos acabó el tiempo. Y esperemos realmente que el tema les haya sido de su interés. Y si tienen alguna sugerencia, raguila05@aol.com, su servidor podrá contestarles. Por hoy ha sido todo. Pásela bonito en compañía de su familia y cuando oiga el repicar de campanas, piensen lo que estamos hablando. Hasta la próxima. Gracias. Dios les bendiga.